Bienvenidos futboleros y futboleras a un capítulo más de Gulag Futbolero, un podcast en donde hablamos de fútbol, historia y política, esta vez con una recontra mega invitada, la profe Catalina Mora. ¿Cómo vas, profe? ¿Cómo vamos? Todo bien acá, recordando los años mozos. Bienvenida a este espacio, un espacio en el cual nos dedicamos a hablar de fútbol, historia y política, que estamos ya alrededor de 37 capítulos. Estamos acá haciéndole también a la resistencia a la comunicación alternativa y popular desde los barrios y para los barrios. Es un gusto tenerte acá. Y pues yo creo que entramos en materia porque esta vaina es corta. Nosotros queremos saber quién es la profe Catalina Mora y por qué resuena en redes, porque últimamente ha resonado en redes. La vemos muy activa también con la militancia política en conversatorios en aquí y en acá. Entonces, ¿quién es la profe Catalina Mora? Bueno, últimamente hemos venido hablando mucho con las amigas mujeres superpoderosas que la vida me ha regalado y una de ellas generosamente ubica este lugar que lo traigo acá y es que ser profe hoy y ser la profe Catalina hoy es ser disputante de sentidos. Y yo creo que más allá del validómetro de los cartones o de las muchas cosas que uno haya hecho y que terminan siendo eso, un validómetro, eso es a lo que me dedico, a ser disputante de sentidos y a dar toda la energía vital en función de las posibilidades reales de una situación. Hay una trayectoria gigantísima de muchos espacios en los que he estado y que podría contar, pero del que en últimas lo que puedo narrar o lo que hace parte de esta construcción es que pues he sido o me he apasionado un montón justamente por eso, como por aportar en los procesos de formación, de organización, de disputa en la agencia de la gente, de revolver ese nudito que parece estar muy enredado, pero que tal vez no están así, por allá del subconsciente, más bien del inconsciente y de la conciencia colectiva. Oiga, qué chimba esa presentación, profe, porque la gente siempre, generalmente, que les preguntamos quiénes son, empiezan, yo soy el título y tal, y yo soy no sé qué, y esa vaina que tú dices del cartón o de lo que nos da la validación del conocimiento, muchas veces también opaca lo que nosotros hemos trasegado en ese caminar de lucha revolucionaria, de lucha por un mundo mejor, de lucha por otras cosas, y que muchas veces no se validan simplemente con un cartón, sino por cosas que hacemos, que incluso parten también de lo que tú hablabas, que te he visto por ahí en redes, que es el cuidado y el co-cuidado. Quiero que nos profundices a partir de eso y cómo le hacemos, porque en el fútbol, si es que no nos cuidamos para un carajo, no hay nada más violento, lo andamos ahorita por tras bambalinas, que a veces sin ir al estadio, empezando desde esas pequeñas requisas que nos pegan estos amigos policías, que son un poco complejas. Entonces, quiero que empecemos charlando alrededor de eso. Pues bueno, el cuidado es como una entrada de estas, insisto, como maravillosas que me han regalado recién las compañeras y compañeros como de las luchas y que ha sido como un punto para mí de confluencia donde ha convergido un montón, donde convergen para mí las luchas, la apuesta académica, la apuesta política, los liderazgos y creo que hoy es la disputa central de la vida. Creo que pensarnos el cuidado como de una forma, como lo hemos venido, digamos, abordando con las compañeros que estamos ahí como dándole, lo entendemos como en estas muchas dimensiones, ¿no? Entonces, claro, el cuidado relacional y entonces como toda esta, pues sacándole un poquito del coaching, ¿no? Sacándole de esta idea de autoagencia, pero agencia al otro, pero me lo compasivo, no, o sea, entendiendo que esto hace parte, o sea, que estamos en el marco de unas relaciones concretas que se llaman capitalistas, que son unas relaciones que nos trazan unos márgenes de acción y nos limitan y que de verdad no podemos elegir ni el color del cepillo de dientes y que, o sea, sacando, digo, no, poniéndolo ahí, entendiendo que ese cuidado relacional está en el marco de unas relaciones de producción, pero además de dominación, de control, pues entendemos que sí podemos hacer como tomarnos unos puntos de fuga. Dos, el cuidado en función de la reproducción, en función de la reproducción del capitalismo, ¿no? Y es que ahí está para nosotros como el nudo gordiano a esta vuelta y es como, claro, la pelea aquí es contra los ricos, ¿no? La pelea aquí, no se nos puede olvidar, es contra quienes extirpan todas nuestras posibilidades de vida en lo cotidiano, en lo concreto diario, y es a quién le cobramos el cuidado. O sea, usted listo, entonces redistribuyámoslo y tal, pero ¿a quién le cobramos las labores de reproducción? Se las cobramos al Estado y el Estado por dónde las va a financiar, por dónde financiar. Ah, no, parce, es que la pelea es contra los ricos, no se les puede olvidar, y no contra el rico sujeto individuo, sino es contra
la estructura productiva que hace que uno le saquen el plusvalor al otro. ¿Por dónde? Pues por la vida, porque el plusvalor finalmente es lo que su cuerpito produce. Entonces, esa es la segunda entrada del cuidado, y es como entender justo que la pelea es no porque se acabe el cuidado, ¿sí? No, porque el cuidado es cooperación en últimas, el cuidado es la atención mutua, el cuidado es lo que sostiene la vida, es quién debe soportar económicamente esas relaciones que permiten la reproducción de la acumulación y el acaparamiento. Y ahí para nosotras es claro, los ricos. Fin, ¿por dónde? ¿Por vía de los impuestos o por sí? Pues por vía de la taxación. O por vía voluntaria. La tercera un poco que es la que nos moviliza y nos junta es la reproducción, la redistribución. Entonces como que, estamos en un mundo ideal donde en efecto pues se entiende que hay que pagar las labores y que hay que retribuir y reconocer socialmente el cuidado, pero es que la redistribución implica el hecho de que saquemos, y es una cosa ya más como filosófica de comprensión de la vida de cada quien, que es ahí donde estamos las disputantes del sentido en la cultura política, y es como, amigo, es que no, tu mamá no te tiene que limpiar, no te tiene que cocinar, no te tiene que, porque hay que desmontar esta lógica de la maternalización de la sociedad en la que en últimas termina siendo las mujeres la que mayoritariamente cargamos como con estos labores del cuidado. Entonces, redistribución, sostenimiento de la reproducción y el cuidado vinculante desde una lógica pues ética emancipadora. Emancipadora, no ética coaching. Sí. Pero qué chimba eso, porque una de las luchas que nosotros también estamos dando también en el marco del fútbol popular y es también entendernos cómo nos cuidamos, no solo también del golpe físico que genera dentro del fútbol, sino también cómo nos cuidamos entre todos y todas dentro de los espacios, porque pues hemos visto que las canchas se han convertido en un territorio supremamente violento. También cómo empezamos a entender el cuerpo como un territorio de cuidado, que no es simplemente vamos a meterle Coca-Cola, vamos a meterle de todo, sino también cómo nosotros nos cuidamos y pues a partir del deporte empezamos a generar otras estrategias para eso. Entonces, a mí me gustaría, como con lo que tú dijiste al inicio, es cómo el cuidado se convierte en una práctica antifascista, porque tú también lo estás mencionando mucho, que es un cuidado que empieza a resistir a las dinámicas del capitalismo, porque no es ese mismo cuidado servil de, me le quito, me le pongo el tutú, sino es un cuidado también que genera unas prácticas de resistencia, no solo en lo interno, sino a lo externo. ¿Y cómo resiste desde allí? A mí me parece que ahí está, o sea, ahí es el quiz de la cosa, cómo nos pensamos caminos, ¿no? Porque pues nosotras hemos venido charlando un montón últimamente sobre esto y poniendo como el debate más público, cada vez más público, pero eso no significa como que tengamos ahí el camino súper planteadito, ¿no? Pero pues hay algunas reflexiones que sí, como que las hemos ido poniendo en varios lugares. Y yo creo que hay que partir como por las preguntas. Entonces, ahí hablábamos con los compañeros hace algún tiempo, los compañeros que generosamente nos invitan a nuestros espacios antifascistas, sobre por qué tenemos tan clara la pregunta por la explotación. Digamos, muchos de nosotros tenemos muy clara cuál es nuestra relación con la producción. Entonces, mi relación con la producción es que lo único de lo que puedo sacar ahí o lo que tengo ahí con respecto a la producción es mi energía vital. Si yo no dispongo de mi energía vital por enfermedad, por cansancio, por lo que sea, pues no como o se me pone materialmente la cosa muy pues difícil. En cambio hay otra gente que ni siquiera tiene que pensar en eso porque tiene garantizada 3 generaciones más. Entonces, como que, bueno, pero la tenemos clarísima en el sentido de la relación de la producción, pero ¿por qué con los otros mecanismos, sistemas o formas de dominación y de control no la tenemos tan clara? O sea, ¿por qué no nos hacemos las preguntas que nos tendríamos que estar haciendo? Y es porque eso, a mí me cuesta un poco ahora usar el término privilegio, pero es porque eso sí ataca directamente una forma como yo puedo ejercer un derecho. Digamos como que para mí sí es inalienable, pero para mis compañeras puede que no. Entonces, hablábamos justo en ese espacio como, parce, ¿por qué no nos preguntamos cuáles son las formas como yo me vinculo en términos sexoafectivos? ¿Por qué la forma como yo me vinculo es una forma que me sigue ubicando a mí en un lugar de superioridad, por ejemplo, del goce, del placer, del acceso y del uso del cuerpo de la otra, del otro? ¿Por qué yo puedo seguir ejerciendo ese lugar de poder, de control y de dominación? Y no quiero que nadie, y menos a través de esta cuestión del cuidado, me venga a increpar, no quiero que me interpelen, porque eso claramente rompe con mi forma
en la que puedo ejercer ese poder del que estoy enajenado afuera. En lo público, los obreros y las obreras, a los trabajadores, la clase trabajadora, no podemos ejercer poder. Y hay una particular forma como el capitalismo encontró, claro, otros sistemas también, pero como el capitalismo encontró para que los obreros se conviertan en esbirros de sus compañeras, incluso en las organizaciones políticas. Y ahí, si nosotros, pero digo yo, refiriéndome al masculino varón, si yo no me increpo, o sea, si no hago una interpelación, incluso colectiva, de por qué mis formas vinculantes en términos sexoafectivos siguen siendo de un ejercicio vertical, jerárquico y supremamente violento del acceso a esa relación, pues como que la discusión del cuidado se pierde, ¿me entiendes? Porque va a ser como, ay, sí, bueno, danos el tip para cómo hacer, parce, si tú no estás dispuesto a atravesar conversaciones difíciles, va a ser muy complicado que de verdad aquí, es en términos de lo vinculante. Pero ahora, en términos, por ejemplo, de esa interacción que me planteaba, lo del estadio, lo bueno, digamos, como el goce del fútbol, pues porque es una maquinaria productiva, ¿no? Entonces, como que en últimas, ¿por qué a la gente se la requisa cuando entra al estadio? ¿Realmente es por el uso de las armas? ¿Realmente es por el uso de sustancias? No, yo siento que es como por el control, por ejemplo, del acceso al consumo de alimentos, de bebidas, o sea, porque en últimas termina siendo la excusa es la seguridad, pero termina siendo como, exacto, quién está acumulando a partir de ese espacio de goce, porque en últimas el fútbol sí es un momento en el que se desata una pasión colectiva, que es una forma muy chimba de tener una experiencia con otros alrededor de un gusto común. Pero ¿y qué es lo que controla la entrada? A la entrada se controla solamente, y entonces viene todo un discurso, incluso que muchas personas progres replican así como, ay, no, si es que miedo, y es que, ay, no, que me hace esta gente chufo, yo no soy eso, yo soy esto, así, realmente no nos separe nada. Yo siento que hay como preguntas difíciles que no nos hemos planteado aún, pero más que preguntas difíciles, como interpelaciones que no hemos querido tener aún, porque por supuesto tocan la forma como nosotros operamos de formas verticales, jerárquicas, ¿verdad? En términos pues de eso que entendemos por el cuidado. Ahora, si lo pensamos, pero si lo pensamos, por ejemplo, en términos de la manera como nosotros reproducimos nuestra vida en lo concreto. Tengo un hijo y no quiero hacerme cargo de las responsabilidades del cuidado con ese hijo, y lo más fácil para mí es salirme de esa relación, digamos, que me implica cierto nivel de uso de mi energía más del asalariado, o sea, más de la explotación. Yo prefiero pelarme y chao y se verá qué hace. Y yo siento que todas estas cosas juntas hacen que sea tan difícil poner un tema como este en función de una disputa política, ¿cierto? Porque entonces ahí es donde encontramos como muchas compañeras, sobre todo compañeras desencantadas de las organizaciones, pues porque en últimas han sido las que han recibido toda esta como andanada de violencias y de segregación y de marginalización dentro de su propio espacio organizativo. Entonces, como que digo, ahí nos toca encontrar las formas en las que colectivamente atravesemos conversaciones difíciles alrededor de eso que estamos planteando, porque no solamente, digamos, hemos hablado un montón de lo corpóreo, o sea, el cuerpo. Es que no solamente es no pegarnos, digamos, no solamente es hacer de mi cuerpo un templo en el que no entra el azúcar, como sin gluten, y no, o eso, bueno, digamos, ay no, pero es que yo parto del consentimiento, yo sí, preocuparse, no estamos a una estrellita, o sea, eso es ser adulto básico uno, huevón, o sea, gracias por no andar poniendo tu poronga donde nadie te la está pidiendo, sino que, pero sí, ajá, pero es que no es un favor. Es que es lo lógico. Y ahí, entonces es que siento que tenemos que hacernos preguntas que apunten hacia caminos colectivos para poner esto en el debate. Pero si no queremos hacerlo, pues pasa que sí, o sea, sigamos en este libreto muy tradicional de lo que la gente necesita. No es que lo que la gente necesita probablemente no es lo que nosotros creemos que la gente necesita. Right. Muy áspero, porque de eso también se tratan estos espacios de comunicación alternativa. Por lo que tú decías, es que necesitamos poner estas cosas en discusión, estos carritos que muchas veces las organizaciones sociales no los tocamos porque tampoco se nos da la gana, porque lo que tú decías, los privilegios se van a ir reduciendo para ciertos o para ciertas,
en términos de que cuál es esa conversación que tenemos que dar, que nos va a tocar el estómago, la fibra, que nos va a tocar, qué tenemos que decir. Y son cosas que para dar un gran paso en términos de organización, en términos de transformación, son más que necesarias. Sí, Porque si no se dan, vamos a seguir sumidos a las mismas lógicas que muchas veces decimos que lo que siempre hay, que el machismo de izquierda, que el opresor de izquierda, cosas que nos han pasado pues al movimiento social y que es necesario que se den. Pero ahora va una pregunta, profe, dentro de tus conocimientos es cómo darlas pedagógicamente para que no sea el machetazo así, porque muchas veces uno entra a unas dos organizaciones que vienen desde unas lógicas totalmente distintas y empieza uno, no, pues que yo me voy porque es que acá van a tocar temas que no me traman y tal. ajá. ¿Cómo pedagógicamente lo soltamos y empezamos a decir, venga, esto se puede hacer acá? Incluso desde los más pequeñitos, porque creo que es necesario que las nuevas generaciones de pelados que están llegando a los procesos Ujú. culturales, sociales, políticos, deportivos, también tengan esto para ya discutirlo y que no hasta que sean viejos les toca hablar de este tema. Pero mira que paradójicamente, y entrando ahí como por lo último que planteas, son las personas más jóvenes quienes tienen mucha más Percepción. posibilidad, sí, de pensarse en esto y de que incluso son quienes nos están poniendo el debate, sí, porque alguna vez lo hablamos con una compañera y es como, oh, ojalá este cambio sí lo veamos porque debe ser generacional, digamos, en términos de que son estas compañeras muy, muy jóvenes quienes afortunadamente nos están poniendo muchos campanazos y que no puede ser, alguien me decía, pues que son cretinas, así con ese término, son cretinas que nos están señalando y yo, parce, lo que pasa es que nosotras no fuimos lo suficientemente valientes por distintas razones para ser las cretinas que lo debimos haber increpado a usted en las aulas universitarias, ¿cierto? O en los espacios organizativos en los que la división sexogenérica nos ponía a nosotras a hacer relatorías y a ustedes a hacer los grandes cuadros. Claro. Entonces nosotras resistimos y muchas nos empeñamos en no irnos y como ahí sosteniendo esas cargas tan terribles y estas compañeras y compañeros muy jóvenes nos dicen como no, o esto se Cambia. piensa distinto o nosotros nos vamos, porque no tenemos por qué cargar con eso. Y justo por lo que tú planteabas, como de, parce, claro, eh, como nosotros venimos de unas tradiciones organizativas, políticas, ideológicas, yo no quisiera decir como súper no, 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 pero que sí tienen unas Una estructuras carguita. bastante poco flexibles, digamos. Sí. Pues nosotros tuvimos que como arrancarnos como a las malas muchas prácticas. Y hoy, por ejemplo, ya ahora como pensándolo en términos de la pedagogización de esto, que nos han implicado para nuestra propia supervivencia. O sea, muchas de nosotras nos reencontramos hoy, nos conocemos hace 23 años y nos reencontramos hoy Ahorita. diciéndonos rotas, tal, pero aún con la disposición política de la disputa común. Entonces es como, ¿qué fue todo eso que pasó? Para ¿Y llegar. cuáles fueron esas rupturas que tuvimos que atravesar y que no son cualquier cosa? O sea, de verdad es que yo tengo compañeras que son mujeres brillantes, que son mujeres que han entregado la vida a la causa de la emancipación de este pueblo, que hoy te dicen perfectamente, yo no te hablo de política, yo no quiero tener absolutamente nada que ver con la organización. Yo no. Y esa para mí es una pérdida Una para el pérdida. movimiento popular. Pero total. Y compañeros, pero es mayoritariamente mujeres que uno dice, pero si estos liderazgos tan fuertes, no quieren saber nada de política. Eso nos ha llevado, no es como a no desdeñar, porque también es como lo nuevo es, no, ni desdeñar de la propia historia de uno, ni de la experiencia, ni sobre todo, y yo siento que en esto es algo que sí tenemos que trabajar todos, o sea, yo me meto también ahí, porque seguro alguien va a ver esto y va a decir, claro, esta va de, ahora sí es la más, no, yo también me meto ahí en ese paquetico en el que hemos tenido que decirnos, o sea, como también sí como parce, sí, por muchas razones tomamos las distancias que tomamos, dejamos de hablar con algunas personas y lo que sea, pero también por muchas razones estamos aquí hoy, ¿cierto? Y reencontrándonos en algunos elementos, puntos para agendas, bueno, sí, Espacio. sí, reencontrándonos, diciéndonos cómo vamos a hacer como un par de todo esto, que es parte de nuestra historia común, vamos a dejarlo ahí un toque y vamos a pensarnos de aquí en más cómo podemos aportar desde nuestra experiencia y sobre todo pues del acumulado tan grande que nosotros tenemos colectivamente, de quienes estuvimos en la marcha, de quienes estuvimos en las organizaciones, digamos en los distintos frentes Políticos. de masas, ¿sí?
Y ahí en estos reencuentros hemos encontrado como cosas muy interesantes. Entonces, por ejemplo, hablábamos ahorita con la compañera, se nos parece cómo hacer que estos barrios, que son un barrio, digamos, de lo que mal se llama la clase media, pues son trabajadores acomodados, Sí. ¿cómo hacemos? No, pues mire, es que las conversaciones que hemos planteado con la gente alrededor de seguridad se han dado en estos términos, se han buscado, digamos, más allá del juicio político, se han buscado alrededor de los sentires y el deseo de la gente. Hemos tratado de poner temas usando, digamos, como estos llamados que nos hacen los pelados y peladas más jóvenes diciéndonos como, oiga, venga, ¿por qué no hablamos, por ejemplo, de algo como el deseo? ¿Por qué no hablamos de lo que hacemos cuando nos sentimos frustrados y con ira? ¿Por qué no? Y ahí como que estamos intentando ponernos como armar un rompecabezas en el que cada quien pueda tener juego, si se quiere, desde lo que sabe y desde lo que puede aportar en términos de su tiempo y de su disposición. Y como que lo que se llama pedagogizar se va dando, o sea, como que si de lo que podemos aportar, por ejemplo, hay un colectivo de chicas que hacen como intervención estética en la ciudad. No, marica, es que está muy chévere que nos pongan en la mesa el hecho de construir unas formas contraculturales disruptivas que quizás nosotros no nos hayamos pensado. Entonces no hay que pedagogizar más, es que ellas ya lo están haciendo, ¿sí? Entonces, venga, juntemos todo esto, no tenemos que ser un parche, o sea, no tenemos que ir juntitos todos. Yo siento que un poco como que esa no etapa, pero sí esas formas de organización funcionan en ciertos momentos, pero este momento no es el momento para tener un solo parche que haga distinto partido, porque el partido es la herramienta tal, sí. pero no es como, vamos colectivo juntos en el que todos pensamos, no, eso yo siento que ya no están. Y ahí como que si la formación política, o sea, si la idea de pedagogizar es la formación política, haciendo murales podemos formarnos políticamente. ¿Sí? Jugando fútbol podemos formarnos. O sea, yo le decía como la experiencia que yo tuve en el Rush fue que me formé en las calles. Nosotros sí nos sentábamos eventualmente a leer, pero nosotros aprendimos políticamente nuestra disposición de pelea en el mundo parchando. Entonces, pedagogizar es todo. Exactamente, exactamente, profe, y eso también parte desde entender también la educación, no solo como el espacio rígido en donde te sientas y vas a notar de un tablero, sino también la educación como un espacio colectivo en donde estamos parchando. La educación también pueden ser muchas veces las redes sociales, que a veces son reinterpretadas de distintas formas. La educación también puede ser estar en la cancha pensándose en mundos distintos alrededor de esto, y como tú lo decías, también el acceso a la ciudad, que creo que es más que necesario un acceso a la ciudad, no una ciudad que esté pensada para los ricos y para el capital, sino una ciudad en donde nos entendamos también como ciudadanos primero que todo, pero también como parte de algo dentro de un espacio común que son nuestros barrios, y sin que hayan esos límites. Yo ahorita les escuchaba eso que estaban hablando tras bambalinas, y es el tema de los frentes de seguridad, el tema de la seguridad, ese tema de la seguridad humana, que a veces uno llega con el carretazo, malditos futuristas. Ese carretazo también, entender de que no vamos a coger al pelado que está robando o al venezolano que está robando, y le vamos a dar en la jeta. Entonces, mirar más allá del problema, bueno, ¿este man qué? O cuál es la cosa, o cómo se relaciona con su contexto, o si definitivamente no se relaciona, y cómo nos vamos a entender también para desarrollar esas prácticas también de un cuidado barrial o un poco cuidado vecinal. Y eso debe ser como nuestro quehacer, sin llegar a chocar de una vez al acto, porque claro, muchas veces es muy, muy complejo. Que a nosotros alguna vez nos pasó en el barrio, es que llegamos allá y pues estaban como en sus dinámicas propias, jugando por las noches, y pues llegamos como invitando primero a que jueguen. Sí. Como venga, nos encontramos alrededor de la cancha en la noche, tenemos una vaina que son las noches sin miedo y tal, duramos hasta las 2:30, y antes era como el choque, llegaron estos manes, esta gente y tal, y ahora es como saca la línea de venezolanos, saca la línea de los visitantes, y como nos encontramos desde ahí, también se generan prácticas distintas alrededor también de eso, dentro del consumo, y consumo responsable, entre comillas, porque estamos con
con gente ya adulta, pues también como empezamos a entender el barrio con otras formas de dinámicas, y no necesariamente responde a que tenemos que sentarnos a todos a entender cómo se juega el fútbol, Ajá. sino que es que también desde la práctica cotidiana empezamos a desarrollar eso. Yo creo que, profe, ahorita para cerrar, porque estas vainas no nos da para más tiempo, es que nos cuentes también un poquito más allá de esas redes sociales, cómo le estás tú camellando a partir pues, de esas prácticas cotidianas, donde te podemos encontrar, donde podemos saber más de ti, donde caemos también a parcharla, tomarnos de pronto una pola, pero también entender el ejercicio del antifascismo y del cuidado como un ejercicio propio, desde también tocarnos esto que nos va por dentro. Bueno, yo durante más de 20 años estuve en las aulas escolares, tomé distancia hace realmente muy poco y digamos como en una apuesta también política de cómo nos damos la pela por una disputa por la ciudad, ¿sí? Más allá, digamos, y más allá, y no quiero con esto decir como, ay, no, asco, cochino, guácala, más allá de lo electoral, pero todos no podemos ser candidatos, es mi consigna hoy. Hoy de hace un mes para acá, hoy, es como una comprensión que estoy trabajando, pero sí estamos metiéndole mucho con algunas compañeras, compañeros a la formación política del vecindario, a la formación de quien quiera dejarse interpelar. Y eso implica, uno, que vamos a donde nos inviten, o sea, literalmente estamos con toda la disposición de dar todas las discusiones que, digamos, que también están en el alcance, ¿no? Si usted me va a invitar a hablar de astrofísica nuclear, pues yo seguramente le diré, no, pero tengo a alguien que puede ayudar. pero sí, digamos, como en toda la disposición de poder dialogar, de poder interpelar, de ajustar toda esta capacidad que por muchas razones está hoy académica, política, de juntar todo esto y decir, mire, estas son las cosas que nosotros podemos pensar en función de la disputa que ustedes están construyendo. Entonces ahí está, en redes, gracias a esta gente que aún no ha llegado a su proceso evolutivo, sí, más o menos somos sapiens, entonces ya soy muy famosa y se pueden encontrar en los perfiles de todos esos personajes, pero en el mío, Catalina la profe, yo he tomado distancia de muchas redes sociales, pero estoy ahí como en una tratando de resistir con todo lo que se implica, tampoco pensando en monetizar, sino simplemente haciéndolo como un canal de poner algunos temas en lo público, acompañando los procesos de lo que nosotras sí sentimos que puede poner en el debate, ahí sí, de las corporaciones públicas, de la disputa por el Ejecutivo, o sea, hay que estar ahí, poniéndonos en disposición de la construcción programática de los procesos y de quienes, digamos, estén como en toda la posibilidad material de disputarse esos espacios. Y nada, como con toda la intención siempre de aportar, yo no sé si la pola sea una posibilidad real hoy para mí, pero claro, porque el cuidado exclusivo de un niño es complejo. Es complejo, pero sí eventualmente podemos estar. Y otra cosa que hemos venido trabajando un montón es intentar ocupar los espacios de los que históricamente hacíamos parte, pero que lentamente nos han sacado, entonces intentamos hacer muchos de estos ejercicios de conversación intencionada. Tenemos uno el 22 de noviembre en Galerías. Re bien. A propósito del deseo y el poder. Y así, o sea, como que estamos intentando cada mes reocupar los espacios, esos lugares en los que históricamente hemos estado y del que nos han intentado sacar por vía, obviamente, de la violencia. Pero también es un decirle a la gente, aquí estamos. Pues, parce. La pelea es peleando, ¿eh? Sí, la pelea es peleando. Pues bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Nosotros intentamos este programa cerrarlo con una dinámica. Y a propósito de eso, yo te quisiera que nos armaras un equipo pequeñito. Los 11 jugadores y jugadoras, importantes jugadoras, que no solo sean jugadores de fútbol, políticos, escritores, escritoras, personajes también como cotidianos, que lo van a apostar también a un equipo desde el co-cuidado y un equipo pues, que le está camellando también el ejercicio de ciudad. Entonces, rápidamente, 11 jugadores, empecemos por el arquero o la arquera. Uy, yo creo que en Colombia vamos a ponerlo así, el arquero tiene que ser Iván Cepeda, por supuesto, o sea, va a ser nuestro... el que le va a tapar los goles al fascismo. Sí. Tengo ahí como en vamos a hacer una alineación. Sí. Yo no sé de fútbol. No importa. Bueno, voy a montar ahí como mi 3. Voy a poner, sin lugar a dudas, más porque están mis afectos. Voy a poner a gente que yo valoro y quiero mucho. Andrés Camacho tiene que estar ahí en nuestra línea
de defensa. acompañamiento intencionado y de defensa. Creo que va a jugar un papel muy importante de aquí en más María José. Hemos toda una apuesta también de una voz histórica legítima por sí misma y no necesariamente por la cantidad de votos que están en las urnas. Y por ser la hija de... Ni por ser la hija Exacto, de... eso es fundamental. Sí, entonces creo que está allí, creo que ahí pondría un sujeto colectivo, además de ellos dos, Qué bonito. pondría un sujeto colectivo que amo y que me parece que además ponen en el debate público cosas maravillosas como los cuerpos deseantes, y pongo a las compañeras y compañeros de la imprenta republicana ahí a que sean nuestro frente contracultural, contrahegemónico, contra el fascismo. Luego vamos a poner uno, decía mi hermano, apréndete, volante de no sé qué, ya se me olvidó. Hay que poner ahí uno que nos va botando la línea. No, yo creo que va a jugar un papel muy importante de aquí en más Petro. Creo que él va a estar, digamos, como en función de seguir movilizando internacionalmente y de poniendo en la correlación de fuerzas internacionales. Poniendo jugadas. Unos debates que toca y que de ahí nos tenemos que seguir pegando quienes creemos en las posibilidades de la vida. Pongo otros 3, venga, y las pienso, es que estaba pensando ya como en una línea teórica. Sí, me parece fundamental. Creo que esos sí ya no son colombianos, pero bueno, no, yo también pongo un sujeto colectivo y son todas las organizaciones, movimientos, parches, iniciativas, y digamos como toda la gente que desde los barrios, desde las apuestas, desde donde pasa su cotidianidad, está ahí para, digamos, en función sí de poner la ofensiva. Pero también hay que poner allí a teóricos que nos están mandando varias líneas y que hay que como tratar de no perdernos en un inmenso universo teórico, pero que hay que cogerles la cuerda. Creo que allí, por supuesto, están Néstor Cohen. Sí. Creo que hay que seguirle la línea de por dónde van estas nuevas formas del fascismo, lo está planteando teóricamente. Y me falta uno, ¿no? Te faltan 2. 2. Bueno, vamos a poner un goleador. Vamos a poner una goleadora. Por favor, una goleadora. Bueno, nos vamos a poner a nosotras, las disputantes del sentido y del malestar. Estamos acá, digamos, también con esa cabezazo y gol. Exacto. A todas las que nos pongan. Y no sé, quiero pensar en. Uy, claro, hay una que me ha venido encantando mucho a propósito de mi maternidad y creo que hay que ponerle mucho cuidado a las interpelaciones de las infancias rebeldes. Creo que las niñas y los niños hoy tienen mucho más posibilidad nosotros tendremos que tener más posibilidad de escucharles porque están poniendo cosas en la mesa que nosotros, cuando niños y niñas también pusimos, pero no fuimos escuchados. Y esas infancias rebeldes hay que dejarlas ser. Y creo que eso sería nuestro último equipo. Oiga, equipo. Qué chimba, profe, porque coloca sujetos colectivos. Y algo que me gusta es que le hemos preguntado a las otras invitadas y nos ponen a Petro de técnico, pero tú lo pones a jugar. No, yo creo que es necesario jugar. Claro. Venga, eso tiene técnico, ¿no? Sí, es que estoy en una onda. Un técnico, una técnica. Efectivamente, en una onda medio, no sé, alguien me dijo medio anarcocomunista, yo. Pero sí estoy en una onda de porque no podemos imaginarnos más allá de las estructuras verticales de poder. Sí. O sea, puse ayer un post sobre escuelas sin rectores y eso fue la crisis existencial de muchos. Un equipo de fútbol sin director técnico. No, seguro yo creo que hay que poner a jugar a la gente, o más bien hay que poner a pensar a la gente que tiene más experiencia. Lo traigo acá como en términos de los compañeros y compañeras del magisterio que están ya por fuera de las aulas. Nos han enseñado muchos de ellos y ellas que aún que es un oficio que cobra mucho más valor académico e intelectual por fuera de las aulas después de un tiempo, y que así como ellos, las personas que nos dice el capitalismo caducan, sí, deberían estar dirigiendo nuestro equipo, ¿cierto? Entonces, esta lógica de romper ese etapismo y esta segregación hacia los adultos y particularmente hacia nuestros viejos y viejas, hay que anularla. Ellos son nuestros directores técnicos, la gente que sabe la pena más por sobrevivir a este sistema de mierda, así no hablen toda la carrera que nosotros hablamos. Entonces yo pondría ahí a mi abuelo. Qué chimba, qué chimba, profe, de verdad, muchísimas gracias, severo equipazo. Vamos a seguir construyendo esas jugadas colectivas que nos van a dar las grandes jugadas de gol. Mientras tanto te traemos un pocillito
lo hacemos con todas nuestras manos y nuestro Qué corazón, bonito. para que lo tengas ahí para cuando te tomes tu cincico, tu folado, tu juguito. lo que te Sí, yo guardo como... y pues nada, profe, muchísimas gracias de verdad por estar en estos espacios. Pues nos seguiremos encontrando. Seguro sí, severo. Muchas gracias. Severo a Ustedes, todos ustedes. nos vemos, síganos en las redes sociales. Agradecer también a el espacio que nos abrió el día de hoy, profe, que como estamos en donde. Los Buenos Tiempos Café, les súper recomiendo venir a visitar a la hermosa, generosa y poderosa mujer que lo ha agenciado y co-cuidado. Gloria, que está tras bambalinas. Acá Los Buenos Tiempos Café en Galerías, súper espacio para venir a disputarnos el sentido común vecinal. Qué chimba que nos sigamos encontrando en estos espacios. Agradecerle también a Imprenta Rebelde, que es la que nos trae estas cositas. Nos trae los espacios, nos trae los stickers. Ay, le puedo hacer publicidad a los Sí, claro que sí. Claro, esta es auspiciada por Vándalos. También háganle ahí El aguante para los vamos a estar etiquetando. Entonces, ahí nos vemos. Un abrazo, chao, chao. Escucha la pasión, levanta tus manos, revolución, desde los tiempos viejos hasta